Considere la siguiente figura formada por un pentágono regular IJGFK. IJGFK. Ese es el pentágono que nos indica el encabezado, de centro C, y un triángulo equilátero GHF. Entonces estamos con un triángulo equilátero y con un pentágono regular. Y la pregunta es por la medida del ángulo GHF. Vamos a ver quién es GHF. Esto sería un ángulo interno. ¿De quién? Del triángulo equilátero. Y posiblemente muchos de ustedes tengan ese conocimiento ahí en la mente, porque es una medida un poco común en los primeros años de secundaria. Cuando yo tengo un triángulo equilátero, la medida de cada ángulo interno es igual. Y si los tres miden 180, entonces 180 dividido por 3, cada uno de ellos va a ser 60. De hecho, esa es la respuesta del ejercicio. 60 grados. Pero digamos que ustedes no recordaban eso. Entonces, yo tengo que averiguar la medida de este ángulo interno. Y yo me centro específicamente en que GHF es un interno del triángulo. Por ahorita yo me olvido del hexágono, del pentágono, perdón. Y me quedo con ese ángulo interno del triángulo. Por lo tanto, la medida del ángulo interno es 180 por n menos 2 entre n, y es aquí donde se confirma los 60 grados, que posiblemente alguno de ustedes sí se acordaba que cada ángulo interno de un triángulo equilátero es de 60 grados. Por eso era la opción B. Considere la siguiente figura formada por un pentágono regular IJGFK de centro C y un triángulo equilátero GHF. Entonces hay que centrarse que existe un pentágono regular y un triángulo equilátero. Y la pregunta es por la medida de FCK. Entonces vamos a ubicarnos a ver quién es FCK. F pasando por C y terminando en K. El recorrido que hacen es este: F, C y K. Este es el ángulo en cuestión. Y aquí es donde yo tengo que detectar que, a pesar de que yo tengo, en términos generales parece una figura irregular, pero es un pentágono junto a un triángulo. Y ahorita traten de centrarse solamente en el pentágono. Si yo me centro solamente en el pentágono, puedo ver que eso que me preguntan es un ángulo central. Y el ángulo central es una fórmula muy sencilla. La medida del ángulo central es 360 entre n. Y en este caso, 360 entre 5. O sea que lo único que tengo que hacer yo es dividir 360 con 5 y me va a dar que el ángulo central es de 72 grados. No hay que hacer nada más. A final de cuentas la pregunta era eso. Entonces el secreto está en ubicarnos bien primero con el ángulo que nos consultan y detectar cuál de las fórmulas estudiadas es la que tenemos que utilizar. En ocasiones las preguntas van a ser así de sencillos, porque cuando ustedes terminan viendo lo que había que hacer, que era simplemente 360 entre 5, me parece un ejercicio sumamente fácil. Pero la complicación podría estar
en no ubicarme o no recordar el concepto y la fórmula correcta que teníamos que utilizar en el momento. Considere la siguiente figura. Estamos con el pentágono IJGFK y el triángulo equilátero GHF. En este caso, lo que nos van a preguntar es por la medida de GJC. Vamos a ubicarnos. GJC. Vamos a marcarlo más completo. G pasando por J y terminando en C. Este es el ángulo que nos están preguntando. Y si lo miramos detenidamente, ese ángulo no es específicamente algo que una fórmula nos puede dar directamente, pero sí es parte de algo que sabemos calcular. Eso que ustedes están viendo aquí marcado es la mitad de esto. Y esto es un ángulo interno. Y yo sé calcular el ángulo interno de cualquier polígono regular. Cuando ustedes vean que hay un ángulo que está formado por un radio, recuerden, del centro al vértice es un radio del polígono. Cuando ustedes vean que hay un ángulo formado por este radio y por un lado, entonces están ante la mitad de lo que es un ángulo interno. Entonces, ¿cuál es el secreto acá? Calcular el ángulo interno del pentágono y luego lo dividimos por 2 para saber la medida. La fórmula del ángulo interno es 180 por n menos 2 entre n. O sea, 180 por 5 menos 2 entre 5. Digitar esto no debería ser el problema. Abrimos fracción, 180, paréntesis, 5 menos 2, bajamos 5 y eso nos va a dar 108 grados. ¿Qué es 108? Todo esto es 108, pero yo ocupo esta parte de aquí nada más, yo ocupo la mitad. Por lo tanto, para averiguar GJC, yo tengo que dividir 108 entre 2, tengo que sacarle la mitad. Entonces ese 108 que todavía tengo en pantalla en la calculadora, lo divido por 2 y me va a dar 54 grados, que sería la respuesta B. Entonces vean ustedes que a final de cuentas no es directamente una fórmula de las que nosotros usamos, pero sí es un resultado parcial de esa fórmula. Entonces hay que detectar a veces que vamos a necesitar una fórmula, pero no exactamente el resultado, sino que a partir de ese resultado hay que hacer alguna deducción. Multiplicar por 2, dividir por 2, sumarle otra medida. Entonces, para que lo tengan muy presente, que no siempre es las fórmulas estudiadas la aplicamos y ya, sino que en ocasiones hay que hacer un paso adicional. Considere la siguiente figura formada por un pentágono regular y triángulo equilátero. Entonces aquí está el pentágono, aquí está el triángulo equilátero y nos preguntan por CFH. C
La medida de CFH, fíjense que está formada por dos partes. Entonces, yo lo que tengo que hacer aquí es detectar cuáles son esas dos partes, de dónde las obtengo para sumarlas y dar la respuesta correcta. Esta parte de aquí, si ustedes vienen viendo los ejercicios en orden, esta parte es la mitad de todo esto, que sería un ángulo interno. En la pregunta anterior se calculó por aquí arriba para tener esta parte. Aquí tenemos que hacer pues prácticamente lo mismo. Tenemos que calcular la medida del ángulo interno del pentágono, que sería medida del ángulo interno es 180 por n-2 entre n, que en este ejercicio, en el pentágono, sería 180 por 5 menos 2 entre 5, y eso me va a dar como resultado 108 grados. Pero 108 grados es todo esto. Yo ocupo solo este pedacito de acá. Entonces, ese 108 lo dividimos por 2, o le sacamos la mitad, como quieran decirlo, y me va a dar 54 grados, que los tengo aquí. Ya tenemos una parte. La otra parte es este ángulo, que tienen que detectarlo como un ángulo interno del triángulo equilátero. Ángulo interno del triángulo equilátero. Puede ser que se lo sepan de memoria. Un ángulo del triángulo equilátero mide 60 grados. Pero puede ser que no se acuerden de eso. Entonces, la medida del ángulo interno sería 180 por 3 menos 2, sería 3 porque es un triángulo, dividido por 3, y ahí es donde confirman los 60. Y esos 60 los pongo aquí, y ya lo que me queda nada más es que la medida de CFH es la suma de 54 más 60, que eso me da como resultado 114 grados. Como pueden observar, fueron dos fórmulas muy básicas en el tema, que es la del ángulo interno para el pentágono y para el triángulo. Solamente que la del pentágono no lo necesitábamos completo, necesitábamos la mitad. Por eso se dividió aquí el resultado entre 2. Esa mitad del ángulo interno y el ángulo interno del triángulo me sumaron 114 grados. Por lo tanto, fue la respuesta D. Considere la siguiente figura formada por un pentágono y un triángulo equilátero. Ya hemos resuelto varios ejercicios con esta misma figura. Y ahora lo que nos preguntan es por el ángulo F, C y J. F, C, J. O sea, el recorrido, o más bien el ángulo que tenemos que detectar es este. Ese ángulo. Entonces nuestra incógnita siempre es, eso se calcula directamente con una fórmula que conocemos y ya tenemos el resultado esperado. Pues bueno, aquí debemos captar que esa medida, así como la están viendo,
pues directamente no es de uno de los ángulos. Pero noten ustedes que la letra, bueno, en este caso el vértice central es C, y está en el centro del polígono. Y nosotros sabemos algo del ángulo central. Pero el detalle con el ángulo central es que el ángulo central está formado por dos vértices que son consecutivos. Y el vértice F y el vértice J no son consecutivos. Aquí tenemos al vértice G. Entonces, si yo hiciera esto, voy a trazarlo aquí en línea punteada. Si yo hiciera esto, entonces, ¿cuántos ángulos centrales tengo ahí? Tengo aquí un ángulo central y aquí tengo otro. Quiere decir que el ángulo en cuestión ahorita son dos ángulos centrales. Quiere decir que hago el cálculo de uno y lo multiplicamos por 2 y ya tenemos el resultado. Entonces, sí, ocupábamos el concepto de ángulo central, pero no en seco, sino que teníamos que hacer una deducción adicional. Digamos que voy a averiguar este. Entonces, la medida del ángulo central, que es una de las fórmulas sencillas, 360 entre n, o sea, 360 entre 5, y eso va a dar como resultado 72 grados. Este ángulo mide 72 grados. Este ángulo 72. Por lo tanto, este otro de aquí también va a ser 72. Entonces lo que tengo que hacer es simplemente sumar 72 más 72. Y eso me va a dar 144 grados. 72 aquí y 72 acá me dan como resultado 144 grados. Entonces vean que a final de cuentas sí era una de las fórmulas sencillas, la fórmula del ángulo central, pero dos veces. Y así llegábamos al resultado del ejercicio.